Hola a todos, bienvenidos. Tenemos hoy una sesión más de los jueves de cine en Casa Buñuel, que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM, en alianza con la Cátedra Bergman de Cine y Teatro y el Canal Cultural en Directo de la UNAM. Y pues es un placer estar aquí para hablar de racismo y representación en el cine con dos personas con las que no solo he trabajado, sino creo, una amistad ya de algunos años. Mónica del Carmen, actriz premiada, muy trabajadora, que está en Durango trabajando. Y Noé Hernández, actor premiado, también muy trabajador, que no está trabajando ahorita, pero está aquí con nosotros. Si quieren conocer más de la trayectoria de Noé, de Mónica y mía, aquí abajo ay, se fue la palabra, en esta cosa del chat pueden encontrar información de nosotros. Yo soy Lucía Carreras y pues agradecer la invitación que nos hicieron a estar hoy hablando de este tema que es pues complicado, importante, y mi propuesta para Mónica y Noé es pues que abramos esta conversación y que le entremos con la mayor profundidad que podamos. Siento que de repente la conversación respecto al racismo y las representaciones en cine queda un poco en lo superficial. A mí me preocupa que de repente es un tema que nos olvidamos hasta que sale una polémica y entonces hablamos de ella. Últimamente ha habido muchas polémicas en torno al tema de las representaciones y el racismo en el cine. Y para comenzar, a mí me gustaría decir lo que la Real Academia de la Lengua define como racismo. Para la Real Academia de la Lengua, el racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Y leyéndola para esta charla, pues que es una definición que creo que queda muy corta, que es una definición simplemente de una palabra. Hablar de racismo es hablar de algo que toca todas las esferas, es hablar de algo que es estructural en la sociedad, que impacta todo y que desde lo académico se ha abordado en muchos ámbitos. Se habla también de pigmentocracia, se habla de discriminación racial, y en la academia hacen muchas separaciones para abordar el tema. A nosotros nos corresponde, por naturaleza, hablar de este tema en el cine. Entonces, como punto de partida, yo quisiera que platicáramos. Para mí, como cineasta, hacer una película implica tomar una serie de decisiones. Ya sea una ficción o un documental, como director y como creador, tomas una serie de decisiones, lo que hacen que una película no sea objetiva, es completamente subjetiva. Decides el punto de vista sobre el cual vas a abordar los temas y las historias, decides cómo vas a poner la cámara, qué vas a mostrar, etcétera. Incluso decides qué actores van a interpretar a los personajes o quiénes son tus personajes a hablar en un documental. En ese sentido, a mí me parece como necesario que empecemos reflexionando de la obra en sí misma. Y como para ponerlo así en gigantesco, que nos preguntemos y hablemos desde dónde podemos decir que una obra es racista o no es racista, analizando lo que es una obra cinematográfica. Entonces, no sé si quieras empezar tú, Moni, a ver sobre este tema. Bueno, para mí es un tema que me toca mucho porque yo fui espectadora, bueno, entendamos que cine, que yo entiendo que esta plática es sobre cine mexicano, bueno, o quisiera centrar mi reflexión sobre estas cuestiones, sobre el cine en México en el que me siento involucrada. Pues yo crecí viendo cine mexicano porque era lo único que se veía en el pueblo, en el 2, eran las películas de Buñuel, las películas del Indio Fernández, Cantinflas, La India María, Pedro Infante, y crecí como espectadora viendo eso y viendo pues cómo se representaban las mujeres indígenas o las mujeres de alguna forma con una identidad a la que yo me parecía, pero que era una identidad
en una burbuja, ¿no? Como con cierto halo de, pues de muchas cuestiones que pues ahora ahora que me tocó ser parte de la industria, pues las percibo de otra manera y he estado pensando en cómo se ha llevado esta transición, porque efectivamente podríamos preguntarnos si las películas de la época de oro son racistas o son clasistas en su representación, pero qué momento histórico también estaban viviendo y estaban, donde se encuentran estas obras artísticas, y yo siento que la obra artística no solamente tiene que ver con el contenido dentro de la pantalla, sino también con todo lo que lo circundan, y por eso creo que es una reflexión bastante profunda y bastante compleja que pues a mí me ha costado discernir a lo largo de estos días. Noé, ¿tú cómo ves este asunto? Justo, yo creo que es un tema bastante delicado, muy delicado, en el sentido de que hay una fibra muy delgada, donde superficialmente de momento podemos decir que la gran mayoría del cine mexicano hasta casi nuestros días, excepto algunos cineastas, han de alguna u otra forma, no sé si racistamente, yo más bien diría que un poco como estereotipadamente encasillado a cierta gente con cierto color o con cierta clase social. Justo hablaba, por ejemplo, de la India María, ¿no? Entonces, como que siempre, primero un poco como que en la comedia esta chusca y como hablando como así, porque es del campo y porque es campesina, y entonces los campesinos como que hablamos así, como que no sabemos de otras cosas, y siempre los campesinos nos representan con pantalón de manta y camisa igual, y entonces como que se ha ido estratificando ese concepto, y entonces se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Yo, de alguna u otra forma, crecí también con ese cine, y creo que la idea se me fue metiendo un poco en la cabeza, porque también a la par de que veía ese cine, pues también veía yo televisión, perdón, y esa televisión, pues en la televisión estaban como más marcados los tonos de piel, ¿no? Los colores, y estaban como mucho más estereotipados los cánones de belleza, ¿no? Entonces, como que siento que es algo que hemos venido arrastrando, y que hasta hace poco es que se empezó a hablar de ello, y que fue que nos empezamos a dar cuenta que justo venimos arrastrando desde la conquista un problema de que ahora le llamamos racismo, pues, ¿no? Y que ahora decimos que los morenos o los mexicanos originales de momento somos bueno, no originales, sino ya más bien ahí cruzados. Pues siempre los morenos como que somos los asesinos, los drogadictos, los malos de la historia, ¿no? Pero quedarnos ahí es muy superficial, porque exactamente tendríamos que hablar de contenidos y puntos de vista del director o sobre todo el director, ¿no? Cuál es su discurso y de cómo articula su discurso y hacia dónde va dirigido su discurso, y que a veces es necesario tener que partir de estos estereotipos para llegar a un discurso del cual quiere hablar, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se me hace la línea muy delgada, pues, para ver si algo es racista o no. Entonces tendríamos que, pues exacto, tener como la delicadeza necesaria para analizar una obra cinematográfica, ¿no? Además de que muchas veces estos conceptos que ahora hemos estado analizando y que han venido a colisión, como el machismo, como
el patriarcado, como el feminicidio, y que entonces todos estos problemas de alguna u otra manera van engarzados para ahora hablar también de racismo, pues, ¿no? Como que es una amalgama de estos temas que ahora están en tela de juicio y que nos han llevado exactamente a cuestionarnos hasta dónde nosotros mismos somos racistas en nuestro diario hacer. Sí, tocaron dos temas que me parece como un punto de partida súper interesante. Uno es la época en la que está suscrita una obra, ¿no? Ahorita precisamente, como decía Noé, hay como estamos en un contexto de mayor reflexión respecto a las cosas que se construyen a partir de una obra audiovisual. Y yo, en este proceso de llegar a esta mesa, me preguntaba, y llegué a la conclusión de que hay en lo cinematográfico, por reducirlo a nuestro ámbito y sacar un poquito como la televisión, ¿no? Lo cinematográfico, siento que lo que pasa es que tenemos, por un lado, una representación de la realidad, pero el problema es cómo se ataca esa representación de la realidad, por un lado, ¿no? Si es una película o una obra audiovisual que representa la realidad con un ojo crítico que invita al debate, que invita a la discusión, que invita a la conversación y que invita al análisis. Y por otro lado, obras cinematográficas que atacan la realidad, y lo voy a entrecomillar, pero la atacan desde un punto de vista que lo que parece es que está naturalizando una serie de situaciones, que las está como justificando, por así decir, de así es y por eso esta obra es así. Y por otro lado, que eso es como lo más grave que yo encuentro, todo este cine que lo que hace es ridiculizar o estereotipar ideas de personas, ¿no? Que es lo que tú decías, ¿no? El cine, al final de cuentas, construye memoria histórica, construye identidad y refleja una sociedad. A mí me parece que al momento como creadora que pones sobre el papel a un personaje, yo trato de hacer un cine muy realista. Abogo por ese cine, es lo que me gusta, ver un cine realista. Y claro, los personajes tienen que reflejar esa realidad. Pero ¿hasta dónde? Y eso me lo pregunto cada día más, ¿hasta dónde ese abogar por el realismo me lleva a hacer obras que puedan no ser críticas y por otro lado que estén naturalizando o haciendo prevalecer estas cosas? No sé qué piensen como de eso, porque a mí entro en ese gran cuestionamiento, ¿no? Y ahorita me voy a pasar a otro que me entra aún peor, ¿no? Pero queremos romper con una serie de cosas sociales. ¿Cómo le hacemos? Poniendo la realidad, y entonces desde dónde esa realidad la ponemos desde un punto de vista crítico que invite al debate y a la reflexión, o poniendo esa realidad y que no se entienda que hay una crítica de trasfondo y parezca que está naturalizando los fenómenos, sobre todo en el caso del que estamos hablando del racismo. Pues yo creo que el cine también lo debemos entender como un proceso social que no es completado o que no es solo un hecho acerca de los actores o las actrices o los productores o las directoras, sino también el espectador. El espectador creo que es parte primordial y sustancial de entender una obra estilística, porque como tú decías al principio, ¿no? Es una obra que tiene subjetividad, porque está compuesta de muchas cosas, de discurso, de unidad estilística, de un guión cinematográfico, del elenco que compone la película, incluso de la historia de ese elenco. Yo cuando comencé a hacer cine, que justamente fue como mi primer protagónico con un guión de la maestra Lucía Carreras, que fue Año Bisiesto, y que era yo no sabía absolutamente nada acerca de cómo hacer cine. Había estado ya en Babel, había estado en La Última Mirada con Patricia, que bueno, pues era una película que yo la vi desde un principio como
como feminista, sin embargo, pues era una prostituta que padecía explotación y bueno, y ahí empecé, ¿no? Como mi carrera de papeles, ¿no? De ser trabajadora doméstica, prostituta, en año bisiesto era una periodista que había llegado a la Ciudad de México. Y bueno, me acuerdo que también se levantó una polémica porque, pues, retomando un poco lo que decían estos temas sensibles del machismo y del patriarcado, pues mucha gente decía, bueno, esto es una película súper machista, que usan a la chava, que no sé qué, y había otras personas que veían otra cosa totalmente, ¿no? La historia de una mujer pues que había padecido abuso por parte de su padre, la soledad en una ciudad de 25 millones de personas, el que también venga de una comunidad indígena o de Oaxaca y que sea morena y que no se considere eso bonito, ¿no? Y generó también muchísima polémica. Yo creo que retomando igual lo que dices, Lucía, creo que el cine no se puede ver desde una sola arista, es lo que, o sea, pretender ponerse de acuerdo cuando una obra de arte genera muchas cuestiones y muchas diversidad de opiniones, creo que es difícil tener una idea de cuál es la verdad, pero creo que por eso habrá que analizarlo también desde todas estas aristas, que es donde digo, desde el elenco, desde el momento histórico, desde el contexto y sobre todo, pues, desde qué causa, ¿no? ¿Qué es lo que mejora o qué es lo que daña también? Creo que a lo mejor no se trata de bien ni mal, pero sí se trata de beneficios y de aportes, y por otro lado, pues sí, de un daño, ¿no? De un daño que puede ser que poner en una película que hay cura porque para las personas homosexuales porque son enfermos, o sea, quizás alguna vez vi una película, bueno, no la vi, sobre estas cuestiones, ¿no? De cura de homosexuales, y pues me parece que pues generó como un punto de vista unipersonal, o sea, más bien como, pues no era debatible si era bueno o malo, se sabía que no, y muchas organizaciones se manifestaron en contra. Por eso digo que es algo muy complejo pensar una obra de arte como algo que solamente tiene una visión, ¿no? Y que justo no podemos generalizar también a que un público sea homogéneo y entonces ese público reciba el discurso del director como que todos tienen que entender eso, porque aparte, pues en ese sentido también tenemos niveles de educación, pues, ¿no? Y en ocasiones, pues, sobre todo los que nos dedicamos a hacer cine y que estamos inmersos dentro de la industria, pues a lo mejor tenemos un poquito más de conocimiento y conocemos un poco más del lenguaje cinematográfico, pero el público no, y tampoco está obligado. Entonces, en algún momento atrás se decía que hay que saber a qué público va dirigida tu obra, ¿no? Tu obra cinematográfica, pero siento que también eso limita al cineasta a decir, no, pues es que yo necesito hablar de campesinos porque mi público es campesino, y pues no necesariamente, pues, ¿no? Creo que se tiene que abrir el prisma para que el cine pueda llegar como a todos los rincones, pero no necesariamente tienen que pensar exactamente lo mismo todos, pues, ¿no? Porque pues hay niveles de actuación, hay clases sociales, hay gente que sí puede pagar 500 pesos en Cinépolis, ¿no? Y hay gente que tiene que ir a comprar a Tepito piratería de a 10 pesos. Entonces, en ese sentido, también los puntos de vista de quien ve la obra cinematográfica, pues es muy diversa, y qué rico, ¿no? También que existan esos puntos de vista, y que si nos ponemos a revisar, por eso es muy frágil, porque si nos ponemos a revisar, pues la mayoría de las películas de momento, pues tienen racismo, clasismo, son patriarcales, son machistas, y son feministas y demás, ¿no? Entonces,
si nos ponemos a desmenuzar, cada quien va a jalar, hoy sí, para la canasta que trae ahí cargando, ¿no? Entonces, pues en ese sentido no se puede unificar una crítica, pues, ¿no? Sino que yo creo que lo que tenemos que revisar son los contenidos del discurso. Es decir, yo como cineasta hago esta película o utilizo estos elementos para decir esto, pues, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor es necesario que tenga yo que recurrir al clasismo, porque quiero que se entienda el por qué estoy llegando a este discurso. No sé, entonces, ese discurso se construye de distintas formas y desde la puesta de cámara, desde los personajes y demás. Entonces, ¿cómo podemos no caer en el clasismo, pues, ¿no? Pues no sé, lo que a mí se me ocurre ahora y que me ocurre con mi trabajo es que tengo que revisar los contenidos de mi personaje en este caso, ¿no? Y que eso es lo que me lleva a decir, no, eso no lo quiero hacer, no porque otra vez soy el matón, no porque otra vez soy el golpeador, no porque mi trabajo da para más y me están encasillando en un malo, requete malo. Y entonces, y no es que le tenga fobia a los malos, sino digo, ok, quiero ver a un malo, pero con sus virtudes y sus defectos y un personaje ahí complejo, pues, ¿no? Entonces yo digo que lo que a mí ahora, por ejemplo, como actor me ayuda es que tengo que estudiar mucho más los contenidos del personaje y del discurso en general o del tema en general del guión o el discurso que el director finalmente al cual quiere llegar, ¿no? Sí, es que un tema que dijo ahorita Mónica es como súper importante. O sea, el público es el que termina por decodificar una obra y por tomar la decisión de qué entender y qué sentir y qué pensar a partir de la obra creada, ¿no? A mí me sorprende mucho las percepciones, por ejemplo, de mis películas en otros países. Es increíble, ¿no? Los referentes sociales que tiene la gente se vuelven la interpretación de esa película. Sin embargo, yo, insisto, o sea, yo me cuestiono mucho como creadora desde que estoy plasmando algo en un guión. ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy en contra del cine de mensaje. No me gusta el cine de mensaje. Me parece que el cine no tiene esa función, ¿no? El mensaje está en otro lugar. Pero sí soy amante del cine que te hace sentir y te hace reflexionar. Yo como cineasta no me preguntaría nunca qué quiero que el público entienda y con qué quiero que el público salga de la sala, porque una de las cosas que he descubierto maravillosas es que el público decodifica de manera individual, cada cabeza es un mundo. Y con Tamara y la Catarina fue muy interesante porque es una película en donde yo abordo un personaje con discapacidad mental en un segmento poblacional marginal, ¿no? Con muchas situaciones en su contra, y la decodificación del personaje y la interpretación ha sido bien interesante, pues, ¿no? Hace poco estuvimos en un espacio con Ángeles Cruz, que es la actriz, de cine respecto al tema de la discapacidad mental, y es increíble darte cuenta cómo lo entiende la gente que tiene discapacidad mental. Pero entonces yo me pregunto, hago una obra, entiendo que reflejo la realidad, entiendo que es el contexto en el que estoy inmersa, pero ¿dónde está ese elemento que me ayuda a invitar a la reflexión y no se vuelve algo que haga prevalecer estereotipos y que haga que la gente se quede con la idea de que así es la realidad y así debe ser? Porque al final de cuentas, en términos del racismo, pues, o sea, si yo quiero reflejar una situación en el país, pues la tendría que poner como es, ¿no? Y eso tendría que invitar a la reflexión. Entonces, yo me pregunto eso, ¿qué elementos puedo tomar yo como creador? ¿O cuáles son los elementos que hacen que prevalezcan los estereotipos y que prevalezca esta idea y que se mantenga en la sociedad? Que es algo que me he estado cuestionando, ¿eh? Tampoco lo tengo tan claro. O sea, lo que me queda claro es que tengo que, como creadora,
pues un poco lo que Noé decía, ¿no? Él como actor aborda un texto y a partir de ese texto decide si va a estar o no en la obra, por lo que la obra de alguna manera puede proponer y terminar por ser. Pero, ¿qué cosas, qué elementos podríamos empezar? ¿Hacia dónde tendríamos que movernos desde lo cinematográfico para empezar a cambiar la visión del mundo, para empezar a cambiar estos aspectos de nuestro país que es fundamental? Y el cine, a final de cuentas, sí impacta. El cine sí hace a la gente reflexionar. El cine es un arte masivo que, quieras que no, pues sí lo ve mucha gente, ¿no? ¿Qué elementos tendríamos que rechazar? ¿Qué elementos tendríamos que invitar a entrar a nuestras películas para empezar a tener una propuesta más reflexiva? Y voy a meterme de ahí como a otro tema, ¿no? Que tiene que ver con eso. Porque ha salido mucho y ha salido mucho recientemente, ¿quién es el gestor de esa historia, no? ¿Tiene derecho esa persona a hablar de eso? ¿O está hablando desde el privilegio, no? Y es algo que yo también me cuestiono. Yo hablo de mi realidad y en mi entorno más cercano. Trato de conocer lo más que puedo esa realidad, pero al final de cuentas, cuando hago una película, tengo un punto de vista porque decido cómo poner la cámara, porque decido cómo hablan los personajes, porque decido quién hace al personaje. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿tenemos derecho a hablar de realidades que no nos tocan? Y lo digo, sí, no. No, por favor. No. Pues esa es la pregunta, o sea, ¿hasta dónde tenemos derecho a hablar de ciertas cosas y desde dónde tendríamos que hablar, pues, ¿no? Sí, yo siempre digo, a veces cuando los chavos o algunas personas que van iniciando me dicen, ¿por dónde podrían empezar a escribir? Y yo siempre digo que partan de lo que conocen, de lo que saben, de su realidad inmediata, de lo que viven a diario, porque eso exactamente les va primero a ayudar como para empezar a ir articulando su lenguaje. Pero sí creo que de momento se tocan temas que se quieren hablar de ellos sin conocerlos o sin por lo menos investigarlos. Y sí, muchas veces hablamos del privilegio, ¿no? Social en el que estamos, pues, ¿no? Esto implica que si, por ejemplo, queremos hablar de campesinos, y yo jamás he sido campesino, pues sí, yo creo que mi obligación como creador es la investigación, pues, ¿no? Es la investigación de campo, es la investigación de ir a conocer a esos personajes. Recuerdo que Jorge Pérez Solano, por ejemplo, cuando escribió La Tiricia, pues se fue al pueblo de Salinas a escribir, a hacer preguntas, cuestionarios, a conocer a mujeres, a conocer personas para que un poco les contaran sus historias, y durante 2 años pues ahí anduvo articulando su lenguaje y su discurso, pues, ¿no? En el guión, porque a lo mejor no lo conocía tan a profundidad como él pensaba que creía, pues, ¿no? Conocerlo. Entonces, creo que sí es una obligación hacer este tipo de investigaciones si no conoces el medio del cual quieres hablar, si no conoces al personaje del cual quieres hablar, si no conoces el contexto, porque también hay contextos, pues no podemos hablar de un contexto general del país como para hablar de un contexto de la sierra en X estado, pues, ¿no? Entonces, también hay contextos. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que ir a esos contextos y entonces analizarlos y estudiarlos. Hace poco escuchaba a una persona que decía que, pues de momento, era una gran responsabilidad hacer personajes que no son parte como de nosotros, pues, ¿no? Que yo no podría ser, por ejemplo, un homosexual porque yo no conozco la vida de un homosexual y porque yo no sé los conflictos y de qué manera está tratado el tema de un homosexual, ¿no? Pero también hay homosexuales, no todos son igual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hice un mushe y me fui a Juchitán,
a estudiar los mushes, ¿no? A verlos, a entrevistarlos, a que me contaran por ahí un poco sus historias y demás. Y al final, pues en vez de estudiar al personaje, pues fue una enseñanza de vida que me abrió los ojos a muchas cosas, pues, ¿no? Porque yo lo único que tenía de referencia eran algunos documentales, algunas entrevistas, algunos ensayos por ahí, pero ya verlos en el día a día y ver las distintas generaciones de mushes de la vieja guardia y mushes contemporáneos de hoy día, pues me cambió totalmente la visión, ¿no? Y fue realmente una enseñanza de vida, aparte de mi investigación para el personaje. Entonces sí creo que tenemos que empezar por analizar, por investigar, por hacer investigación de campo, que no, un poco como se acuñó por ahí un poco la palabra de hacer teatro desde el escenario, ¿no? Creo que tenemos que hacer cine también desde los contextos que uno quiere tocar. Sí, ahorita te doy la palabra, Mónica. Yo ahí me pregunto, y si quieres por ahí podemos entrarle, Mónica, yo me pregunto, evidentemente hay que hacer investigación, como actores están obligados, como directores y guionistas estamos obligados, hay que investigar las realidades, hay que tener una inversión en esa realidad, pero ¿qué tanto? Y esto es como donde está un poco la discusión respecto al generador de la película, ¿no? Al director, escritor. ¿Qué tanto hablar en términos, por ejemplo, de racismo, de una realidad de la que es difícil investigar porque no hemos sido víctimas, no nos podemos poner en carne propia lo que ha vivido una persona, por ejemplo, de piel morena, ¿no? Porque es real, porque tenemos una situación que está naturalizada en el país, hay una diferencia en el color de piel en términos de cómo te percibe el exterior, ¿no? Y yo platicando, por ejemplo, con Ángeles Cruz o viajando con ella, he podido ser testigo de una serie de cosas, pero yo no he sido en carne propia víctima de ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es, eso que va más allá de la investigación, que tiene que ver con la sensación en la piel y en la emoción respecto a vivir una situación de agresión que tiene que ver con tu fisiología, ¿qué tanto tenemos derecho a hablar de ello o no? Si no lo hemos vivido. No, tal vez la palabra derecho no es la adecuada. ¿Cómo abordarlo? Porque además muchas veces se dice, lo estás abordando sin conocerlo, sin sentirlo y con condescendencia, ¿no? Así como de que viendo para abajo a tus personajes, porque tus personajes son representan esa persona que en la realidad la ves con condescendencia. Es un tema súper delicado. A mí me parece, me trae dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo y con esta mesa empecé mucho más a dar vueltas en eso, Mónica. Pues yo estudié en un CEDART, yo estudié en una escuela de arte desde que tengo 15 años y comencé también con unos maestros que eran como también muy activistas en cuestiones con los mushes en el Istmo, con la interrupción legal del embarazo en la ciudad de Oaxaca, que apenas se acaba de lograr, a trabajar temas de diversidad sexual y muchas cosas desde muy chica. Y también como a intentar ser muy analítica. Y recuerdo algo como muy, muy preciso que una pregunta de filosofía que me partió la cabeza y que fue, ¿de dónde viene el conocimiento? O sea, ¿cómo se origina el conocimiento? ¿Cómo la realidad es vastísima, es impresionantemente vasta para entender que nosotros como creadores vamos a poder abordarla, tratarla, mejorarla, decodificarla, además luego echar un mensaje y cambiar el mundo, ¿no? Es algo un poco soberbio pensar que nosotros también tenemos una capacidad de arreglar unos temas que vienen de 2000 años con el cristianismo y que vienen de mucho más, ¿no? Con el nacimiento, o sea, somos unos humildes mortales que servimos al público y que intentamos crear, y en ese trayecto va a haber muchas equivocaciones y muchos tropiezos y va a ser impresionante, pero el
conocimiento se construye de referentes y se construye día a día. Y la realidad y la ficción son como esa serpiente que se muerde la cola. No hay modo de resolver las cosas si no entendemos esta dialéctica del conocimiento que implique que hasta los errores, nosotros como actores, como actrices, trabajamos a partir del error, trabajamos a partir de la nota, trabajamos a partir de entender que a lo mejor nos equivocamos y que ese no es el punto de vista del director o de la directora y que tenemos que cambiar y reestructurar, pero a veces tampoco tenemos elementos, porque al menos en el tema de racismo estamos en pañales. Es imposible pensar que el racismo se divide en morenos malos y en blancos buenos. Hay un racismo estructural, y no solamente el racismo tiene que ver, y el clasismo tiene que ver directamente con la piel, también tiene que ver con el status quo, y también es sistemático, viene de las clases de poder. O sea, lo que está pasando ahorita con Biden y con Trump. O sea, nosotros podemos estar hablando de racismo y ellos ya se están viendo quién va a gobernar la primera potencia del mundo para imponernos su estatus de belleza o su canon de belleza, los aparatos que tenemos que usar. O sea, es un tema muy, muy profundo el de racismo y muy complejo. Yo creo que también es humilde pensar que es un proceso que necesita mucha reflexión, mucho trabajo, y no solamente de los creadores y creadoras y de las personas que crean, sino del espectador como ente social que mira y que se compromete y decodifica con referentes lo que está viendo. Y creo que sí es importante también entender que somos mortales y que va a ser un proceso largo. Pero que es importante que ahorita lo tratemos con el compromiso que merece este tema. De ahí que yo creo también que tenemos que empezar exactamente por reestructurarnos nosotros mismos en la medida de que abordemos y seamos conscientes del tema, pues, ¿no? Una cosa es ser consciente y dice, bueno, sí, pero hay que investigarlo, hay que conocerlo a profundidad y luego encontrarse me refiero a en qué momento yo también soy racista, en qué momento yo también sigo con ideas machistas, porque sí he sido macho, porque sí he sido muy patriarcal, porque sí he sido no sé, sí he discriminado, porque sí soy racista también. Entonces creo que primero tenemos exactamente que decodificarnos a nosotros para reestructurarnos con este nuevo pensamiento, con estos nuevos pensamientos, y yo creo que es fundamental empezar por nosotros hacedores, que aparte sabemos que nuestro producto va a verlo cierta cantidad de gentes. Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que empezar por la casa, pues, ¿no? Sí, yo coincido totalmente contigo. Creo que es un tema de tomar conciencia de quién eres y qué tienes. Hay un concepto de Pierre Bourdieu que a lo mejor ya está un poco viejo, que se llama habitus, que él lo define como los esquemas de percepción y acción sobre la realidad, que es algo que como ser humano él lo pone como algo que vas introyectando desde niño en tus procesos de socialización, de inserción en la sociedad, y se va quedando en un nivel inconsciente y es el que te permite interpretar y actuar sobre la realidad. Y a mí ahorita, con toda esta reflexión, me venía permanentemente eso, porque es real que tienes eso metido y el racismo es algo que lo tenemos metido, que está ahí y que de repente no te das cuenta de que en tu actuar diario, en tu percepción, está siendo racista, ¿no? Y creo que lo interesante es como creadores hacerlo consciente, o sea, traer eso al frente y estar consciente de que tienes una serie de elementos y de esquemas mentales que están ahí y tratar de modificarlos, pero además también a la hora de crear la obra, ser consciente de eso, de que puedes estarlo poniendo sin darte cuenta y hacerte responsable de tu discurso. Porque yo creo que eso como cineasta
y también como actor, por supuesto, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer, ser conscientes de lo que estamos hablando y hacernos responsables de eso que estamos poniendo en pantalla. Tenemos una pregunta de Eduardo Zamora. Dice, ¿ustedes sintieron discriminación al empezar su preparación profesional en sus universidades o hasta, ay, espérenme que se me movió, o hasta insertarse en el campo laboral? Ok, ¿ustedes sintieron discriminación al empezar su preparación profesional en sus universidades o hasta insertarse en el campo laboral? O sea, ¿en qué momento sintieron discriminación? Yo creo que hay un término por ahí que se llama blanquismo. Y yo crecí con eso, es decir, yo crecí como, es decir, lo traía como introyectado en el sentido de que para mí como que lo blanco era como mi aspiración. Yo quería, cuando yo empecé en este negocio, Negocio, sí. Cuando yo empecé a trabajar de momento, o que empecé a querer hacer cine, que me vine para empezar a hacer casting, yo quería ser el guapo de la historia, pues. Yo quería ser el bonito de la historia, porque de alguna forma ya traía yo introyectado que pues, quería ser el rubio de 1,80 mamado, de ojos verdes, pues, ¿no? Porque eso era como el ideal, ¿no? Hasta que pues, poco a poco me voy dando cuenta y a reconocerme y a aceptarme de que pues soy con este rostro y que con tengo que trabajar a ver en dónde, ¿no? Pero entonces de momento, justo regresando un poco, es que de momento alguien no nos damos cuenta nosotros mismos hasta dónde también somos racistas y hasta dónde preferimos el color más blanco, ¿no? Los ojos más claros, o los ojos verdes, o los ojos azules, o el que venga de otro país. Y en ese sentido, creo que en mi haber, pues no me di cuenta hasta que empecé a trabajar, hasta que exactamente lo empecé a vivir, pues, ¿no? Antes lo viví, pero de otra manera, es decir, lo viví a través de las clases sociales, ¿no? Como yo venía de campesino y era un campesino, pues siempre era tratado como el campesino, pues, ¿no? Y siempre era tratado como el que está medio tonto, no sabe, y también por el color de piel y porque traía guaraches y porque traía sombrero, en fin. No precisamente por el racismo, pues, ¿no? Hasta el racismo, pues, apenas voy ahí como dándome cuenta de todo esto que hemos venido arrastrando, ¿no? Y que yo mismo arrastro, pues, ¿no? Pero sí, fue hasta que yo empecé a laborar que me di cuenta. Antes lo había sufrido, pero de otra manera, y no era tan consciente, pues. ¿Tú, Mónica? Pues, no sé, yo siento que a mí desde que comencé a estudiar actuación en el CEDART, todo este victimismo que venía cargando de la secundaria, quizás no, pero del colegio, porque estudié en un colegio de monjas, y era muy extraño, porque, bueno, mi mamá vende en un mercado, yo crecí en una comunidad de mujeres que me criaron, que son zapotecas, que hablan zapoteco varias, y pues iba al colegio de monjas y me decían que era como la fifí, ¿no? En el mercado me decían, ¿no? Como que, ay, vas al colegio en esta privada. Y en el colegio me decían, bueno, eres la del mercado, eres la india, la yopita, porque así le dicen como despectivamente a las personas indígenas en mi pueblo, porque también hay un racismo brutal, o sea, no podemos negarlo. Vivimos en un país profundamente racista donde tener un color de piel un poquito, o tener un poco de más dinero ya te blanquea, ¿no? Ya te hace como tener otro estatus. Y pues está muy fuerte porque pues a través como del teatro y del arte, como que yo me empecé como a empoderar. Y cuando Creo que te fuiste. llegué a la Escuela Nacional de Teatro, yo como muda también ya
capacidad de entender el drama, o sea, como que bien, en la escuela tenía como el cariño de mis compañeros, de mis maestros, de mis maestras, pero por ejemplo sí había, por ejemplo, una persona como del servicio de limpieza de la escuela o de intendencia, que sí, bueno, yo me vestía con trajes de manta, con huipiles de mi región, y me decían que si venía a bailar la guelaguetza, o sea, como que sí había, no mis maestros, no mis compañeros, pero sí decían, ay, viene Mónica a bailar la guelaguetza, arriba la guelaguetza, viene la guelaguetza, y era como, sí, ya, está bien, está bien, sí, vengo a bailar la guelaguetza, o ya vienes de Oaxaca, ya traes tu queso Oaxaca, ¿de dónde vienes? De Oaxaca, trae los chapulines, que no, y bueno, pues lo asumía, ¿no? Siempre con humor. Y bueno, cuando ya decidí dedicarme al teatro y dedicarme a la actuación en cine, pues como que los lugares en donde más me sentía como discriminada, como pues era en estos lugares donde hacían castings para partidos políticos o para Electra y bueno, pues fue algo que inmediatamente decidí no hacer, ¿no? Ni tampoco series o telenovelas donde no involucrara como una reflexión como artista, como creadora, y pues creo que eso fue como los lugares en donde sentí como más discriminación y más racismo. Afortunadamente en el cine, con mis compañeros, con mis compañeras, con los directores y directoras que he trabajado, nunca me he sentido discriminada o sobajada o que me quieran pagar menos. Creo que no, ni mis productores me han tratado mal, algunas cuestiones por ahí, pero a mí me parece que el cine mexicano o con la comunidad que me involucro, siempre he sentido un respeto muy, muy fuerte y no me puedo quejar de eso. Tenemos dos preguntas que tienen que ver con personajes y las voy a aprovechar para mudarme, no mudarme, entrar a otro tema que es precisamente los personajes. Los personajes pues encarnan las historias y ustedes han encarnado muchos personajes. Me gustaría primero pues, que reflexionemos eso. ¿Qué personajes protagónicos han tenido y por qué creen que han podido tener esos protagónicos? Por lo que decía Noé, decía hace rato, a mí me gustaba la idea de ser el guapo de la historia, ¿no? Y luego se dio cuenta que no le iba a tocar ser el guapo porque hay un estereotipo de belleza construido por todo lo que la ha construido, ¿no? Pero los dos han hecho protagónicos y han tenido, pero ¿qué tipo de personajes protagónicos les han llegado? ¿Cuáles se diferencian del común denominador de personajes que les ofrecen? Y esto, digo, si lo podemos sumar con una pregunta que nos hace Jorge Martínez Micher de Prensa CQTF. José Salof, que si creen que como actores existe una responsabilidad de dejar de perpetuar arquetipos en el cine. Es una discusión que ha estado también allá afuera. A mí me tocó ver hace poco una mesa con Tenoch Huerta, ¿no? Del tipo de personajes que le llegaban y de las ofertas. Y me gustaría reflexionar de eso desde su propia experiencia. Y se quedaron callados. Yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con su carrera y tienes que encontrar como, al menos yo he buscado como un equilibrio de qué es lo que me da para mantenerme y qué es lo que me ayuda a crecer profesionalmente. Y esto tiene que ver con los personajes y con el contenido de los personajes y con los directores que de momento me toca trabajar y que digo, bueno,
Aquí no voy por el presupuesto, voy porque me encanta el personaje, porque encuentro un personaje que realmente me apasiona, porque encuentro un personaje que realmente me cuestiona a mí, que es un personaje con muchas aristas, con muchas curvas emotivas, que es un personaje complejo y aparte, digamos, el discurso ya general del guión, ¿no? Y pues bueno, a mí la verdad es que me han llegado de todo, pues, ¿no? Y que sí he tenido que decir a varias cosas no, incluso que a veces me he arrepentido porque me pagaban mucho dinero y yo decía, oh, no, que alguien a veces me decía, es que ¿cómo dejaste ir esa cantidad de dinero? Pues sí, pero no, ya no quiero ser el narcotraficante, pues, ¿no? Y el narcotraficante así, chato, de una sola cara, pues, ¿no? El malo, 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 malo. Y yo dije, no puedo ir ahí, no puedo ir. Y entonces yo creo que en ese sentido, a uno como actor, tienes que ver hacia dónde quieres llevar tu carrera, porque el trabajo hay, a veces muchos nos justificamos, es que es chamba, es que es chamba, es que es chamba, es que es trabajo, es que pues yo necesito mantener a mi familia y yo necesito mantener a mis hijos, y es real también, ¿no? Es decir, y también es válido, pues, ¿no? Y sobre todo para los actores que van empezando, pues de momento dices, me vale que sean campaña para el PRI, me están pagando y es trabajo. Entonces, pues hoy sí que es ya como una decisión muy personal de qué es, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer con tu carrera, pues porque creo que de momento por ahí Damián Alcázar en algún momento nos decía, se van a convertir en lo que buscan. Si tú eres un chambista, te vas a convertir en chambista y entonces estás allá y estás acá y estás allá y estás en todos lados. ¿Por qué? Porque a todo lo que te llega le dices sí, ¿no? Y entonces, o si te vas a dedicar a hacer comerciales, pues te van a llegar comerciales y los vas a hacer, ¿no? Porque necesitas dinero. Pero a lo mejor de momento también es necesario pararse y decir, ya no quiero hacer comerciales o ya no quiero hacer este tipo de personajes. Creo que mi capacidad como actor tiene muchas más aristas, tiene muchas más posibilidades de expresarse y de ser. Y entonces en ese sentido es que me ha tocado desertar, dejar atrás algunos personajes, algunas producciones y otras en las que sí lucho de como sea para estar en ellas, ¿no? Y que me someto a lo que sea y a las consecuencias que traiga. Y creo que en ese sentido, cuando abordo estos personajes es porque de alguna u otra forma va involucrado todo lo que pienso, todo lo que soy, hacia dónde quiero llevar mi carrera, pues, ¿no? Mónica. Pues, no sé, quizás como una persona indígena que me reconozco, de haber crecido en una comunidad como, y digo no mi pueblo, mi comunidad, que es el mercado, que han vivido, primero pues la mayoría son mujeres y luego tienen unos códigos de organización bastante fuertes dentro de ese círculo. Nunca me ha interesado como la fama por la fama, nunca me ha interesado como hacer cosas en las que no creo. Me cuesta como mucho trabajo, siempre he sido muy apasionada de hacer teatro, con Mendoza, que hemos viajado por todos lados y que sigo haciendo teatro, porque para mí el teatro pues es el gimnasio del actor, es el lugar donde te mantiene entrenado y luego pues me gusta también hacer cine de autor, de autora. Claro que es difícil de pronto accesar a protagónicos donde todavía faltan historias que contar y falta mucha creación de nuevas historias, de nuevos imaginarios. El otro día me preguntaban, ¿no? O sea, ¿crees que te vas a morir sin ser un personaje que no sea una trabajadora doméstica o que sea otro de los que estás haciendo? Y yo respondí que no me voy a morir. O sea, el cine de Lucía Carreras, el cine
Ángeles Cruz, el cine de muchas mujeres en las que yo confío, en las que yo creo, el cine incluso de las directoras y directores con los que trabajo, creo que están abriendo un camino, y nosotros también como creadores, como creadoras, yo recuerdo a Noé, hemos estado juntos en este camino y nos identificamos también como este grupo racializado de actores y actrices, y creo que sí se están abriendo muchos caminos. No, mi aspiración como actriz nunca fue ser la bonita de la historia, porque creo que también el ser la bonita de la historia es algo también tan jodido, de verdad, porque dices, ¿por qué las mujeres tenemos como único camino ser mamás, ser bonitas, ser delgadas y ser blancas? Pues tampoco creo que vaya por ahí la cosa. Creo que me gusta hacer papeles dignos, papeles que abran la cabeza, que generen un análisis, que generen incluso debate, controversia, pero que también vayan a la par de un crecimiento, y ese crecimiento pues también me siento como orgullosa de ser una espectadora que miraba a María Félix a ser una indígena, y que ahora pues es una indígena que hace papeles también en películas importantes, y que quizás después también va a poder accesar a ser un personaje fuera de la explotación y fuera de la pornomiseria y fuera de muchos estereotipos, pero sí creo que es acción, es trabajo, es cabeza, es corazón, es identidad. Falta cine en otras lenguas, falta cine donde se puedan identificar de dónde, de qué comunidad, qué lengua habla, qué vestimenta, entender todo y desenmarañar este concepto de mestizaje que también es jodido, ¿no? Porque limita la diversidad y nos ve a todos como una masa amorfa, y no, en México hay una diversidad de lenguas, de personas, de géneros incluso, como lo son los mushes en Oaxaca. Creo que la victimización a veces sirve, y el resentimiento claro que sirve, pero también sirve alzar la cabeza y decir, yo estudié, yo me he preparado, yo tengo conocimiento y conciencia de los lugares en donde me meto y cómo abordo los personajes, porque pues es un legado que también me han abierto mujeres y hombres en la industria, no es un camino que ya nosotros comenzamos y vamos a cambiar al mundo y vamos a transformar la industria y vamos a ser los morenos que contemos las historias que antes contaban los blancos, porque tampoco se trata de eso, se trata de algo más complejo, y pues está bien bueno o sea, me siento muy contenta de ser parte de esta transformación, aunque me equivoque. Pregunta Edgar Esquivel si el cine debe o puede prescindir de cualquier tipo de arquetipo en caracteres y temáticas. Y bueno, voy a empezar. Yo creo que como creador tenemos que empezar a movernos a salirnos sobre todo los estereotipos, la ridiculización y la explotación de imágenes que hagan prevalecer las cosas, que es lo que a mí me da miedo, ¿no? Hacer un cine que haga que prevalezcan todas estas situaciones con las que estamos luchando, llámese machismo, llámese racismo, llámese clasismo, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a movernos en el sentido, por ejemplo, de la representación del clasismo a partir del racismo en el cine, ¿no? Los morenos son los pobres, los blancos son los ricos, los morenos son los malos, los blancos son los buenos. O sea, creo que ese tipo de cosas tenemos que romper ya con ellas. En algún momento dado, Ángeles Cruz hablaba de eso, ¿no? O sea,
de que la llaman para ser la trabajadora doméstica, la madre pobre, etcétera, pero pues que tiene una carrera universitaria, que pues digo, ustedes la conocen igual de bien que yo, o mejor, y que por qué nunca le llamaban para representar lo que es, ¿no? Una mujer con una licenciatura preparada, que ha viajado, ¿no? Que nunca iba a representar un personaje así, y ella era una realidad, lo mismo que pasa con ustedes, ¿no? O sea, Mónica, tú estuviste viviendo un montón de tiempo en Francia, tienes una carrera, una licenciatura, ¿y por qué eso no se representa en el cine? Porque cuando hablamos de, yo insisto, o sea, yo estoy tratando de moverme a hacer un cine más responsable en ese sentido, ¿no? Si yo hablo de un creador, una escritora, por decir algo, como personaje, ¿por qué demonios no pongo un personaje, una actriz morena? ¿No? ¿Por qué me voy al lado de poner? Porque entonces estoy haciendo que prevalezca esta visión de que la preparación está asociada con el color de piel, lo que es totalmente falso y no es real. Entonces, a la pregunta que hacía Edgar, yo voy por ahí, o sea, que tenemos que reflejar la realidad, pero toda esa realidad que no estamos viendo, porque es la realidad que negamos, ¿no? Que está en ese acá atrás que negamos y no entendemos, ¿no? Que yo creo que tienen que empezar a generarse desde la escritura de guiones, personajes que reflejen esa realidad. Yo ahorita estoy trabajando en un guión que es una cineasta y obviamente no tengo todavía mi personaje, pero mi actriz, pero me lo estoy preguntando, digo, o sea, tengo que pensar en ese sentido. Ángeles Cruz es cineasta, ¿no? Luna Marán es cineasta, y son morenas, y son de comunidades indígenas, y son cineastas, y son buenas cineastas, ¿y por qué demonios no poner una cineasta así, pues, ¿no? O sea, o sea, como empezar a cambiar el pensamiento, que no es romper con la realidad, al contrario, ¿no? O sea, empezar a cambiar toda esta idea de pigmentocracia. Ay, me apasioné un poco, creo. Ay, todos nos apasionamos. Yo nada más quisiera como recordar algo que hablabas, Lucía, porque yo siento que la convención racial, pues una convención entre la ficción, pues son acuerdos tácitos, ¿no? O sea, inmediatamente recuerdo que nos estabas hablando de una serie donde había un rey, ¿no? Como africano o afrodescendiente y que a ti como que te provocaba como algo que no podías completar. Yo quisiera como retomar esa pregunta porque me pareció muy interesante lo que estabas diciendo. Sí, te contextualizo, es una serie de la corte inglesa y en general en todas las series o en las películas, cuando hablas de la corte, ¿no? Normalmente es gente blanca europea. Y en esta serie me llamó muchísimo la atención que la dama, la lady que acompaña a la reina, es afrodescendiente. Se supone que es musulmana, es la reina española, Catalina Aragón, que se casa con Enrique VIII, y su dama es afrodescendiente, pero supone ser musulmana, ¿no? Porque los musulmanes, pero nunca había visto algo así. Me pareció muy adecuado en el sentido de empezar a integrar una nueva visión. Me pareció que no es realista, porque nunca lo he visto, pero pues yo no viví en una corte europea, ¿va? Pero lo que más me llamó la atención es que en mi proceso de estar viendo la serie, me preguntaba en qué momento el color de piel de la chava iba a ser tema de discusión hacia adentro de la historia. Y nunca sucedió. Y entonces dije, yo soy la que quiero ver eso. ¿Sabes? O sea, yo soy la que estoy poniendo que eso tiene que ser un problema en ese contexto. No es, la serie está aludiendo a tener dos actores afrodescendientes. Me molestó mucho que no hablan español bien, eso es otra historia, ¿no? Porque se supone que son españoles y no hablan bien español y dices, bueno, ay, por Dios, ¿no? Pero bueno, esa fue como la idea de lo que yo vi, Mónica, y si quieres retomarlo. Sí, es que a mí me pareció como muy interesante porque creo que también, retomando un poco lo del espectador, o sea, no sé como que no sé si esta cuestión de combatir el racismo se trate de voltear el mundo y decir ahora los morenos son los que predominan. O sea, me pregunto si eso es
si eso sería la vía para entender como el racismo. Y obviamente a mí me respondo que no, porque siento que la cuestión racial tiene que ver también pues con privilegios, con oportunidades y también con realidades que se van retroalimentando, porque mencionabas a Ángeles Cruz, a personas como yo, o Hernández, que somos cineastas, pero que también venimos de comunidades indígenas, sin embargo, que nos vivimos como en otra realidad, ¿no? En otra realidad que también es una realidad privilegiada, pero que no ha sido una realidad privilegiada a partir también no solo de nuestro trabajo. O sea, mi abuela sirvió a los hijos del cacique y estudió sirviéndoles dentro de la escuela a las hijas del cacique. Mi mamá estudió una carrera técnica apoyada por mi abuela y yo llegué a la universidad 3 generaciones después. O sea, sigue siendo, sí hay en la realidad mucha grandeza, muchas cosas que las culturas indígenas tenemos que enseñar y tenemos que entender, pero creo que no solamente se trata de como de invertir los roles, también se trata de entender los roles que ya jugamos desde una manera distinta, que es no sé, yo siento que los campesinos son parte primordial del mundo, o sea, son personas que generan toda nuestra alimentación, son personas superpoderosas, son personas que mantienen las semillas, que mantienen el alimento y para mí como darle también ese tratamiento al campesinado, pero es una realidad que son personas que están muy desprovistas de muchos derechos, de oportunidades, de personas que dejan los campos para convertirse, para sembrar marihuana y que también dejan los campos para ir a piscar en Estados Unidos y para ir a trabajar. Para mí el campesinado se me hace un lugar digno, es un trabajo impresionante y me encanta a mí sembrar y todo, pero creo que no se trata como de invertir los roles, se trata también de entender esa grandeza desde esos lugares que también son de vital importancia para una sociedad. El campesinado, la agricultura, la biología, las cuestiones organizativas de las comunidades, que muchas en el pueblo, en Oaxaca, se rigen por usos y costumbres, que es un sistema de gobierno en el cual se sirve, ¿no? Y ahorita está el gobierno es una merequetengo horrible porque no aprende de esos lugares comunitarios, de ese servir. Entonces sí, más allá de invertir los roles y de querer también ocupar las posiciones como de los blancos, no sé cómo decirlo, se trata también de encontrar lugares de dignidad desde esa realidad también, ¿no? Creo que los estereotipos no solamente se dividen en blancos y morenos, sino también en campesinos, en estudiantes, en universitarios, es algo más elaborado que ver la división de blancos y morenos. Exacto, yo creo que en ese sentido sí se tiene que descentralizar un poco el cine también para tocar todas estas diversidades de personajes y de historias, pues, ¿no? Es un México muy diverso, en ese sentido es muy rico, pues, ¿no? Con historias inimaginables de traileros, de campesinos, de boleros, es decir, hay un montón de realidades que se podrían tocar, ¿no? Y que para ello a lo mejor los privilegiados que tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera cinematográfica o no, pero que quieren hacer cine, pues exactamente, investigar. Algo que decías hace rato, Lucía, y que me parece necesario retomar es hacerse responsable. Y eso nos implica a todos, pues, ¿no? Como cineastas, como guionistas, como productores, como actores y también como público, hacernos responsables
de lo que queremos ver y qué preferimos ver, ¿no? ¿Qué es lo que me sirve nada más para que me agarre el sueño, porque me da coraje incluso verlo, y ya que me agarre el sueño, o dónde sí me siento a reflexionar y a pensar, porque es una película que la quiero ver porque quiero pensar algo distinto, diferente, o que me mueva, o que me haga sentir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que volvernos responsables de lo que elegimos, de lo que decimos y de lo que hacemos pues en el plano cinematográfico, pues, ¿no? Yo creo que al final de cuentas ese es como el punto fundamental del lugar en el que estamos parados, ¿no? El hacerte responsable de las decisiones que tomas como actor, como creador, como escritor, de saber, que tiene que ver con la pregunta que nos hacían, de saber discernir dónde está ese personaje que me están ofreciendo, ¿no? Es un personaje que vale la pena hacerlo. Digo, más allá del dinero, créeme que yo soy la primera que sé que te avientas personajes sin importarte el dinero. Que valga la pena hacerlo por lo que es, ¿no? Por lo que representa el personaje. Creo que es una responsabilidad que tenemos todos en conjunto en el medio. A mí siento que de alguna manera se está abriendo lento, muy lento, pero se está abriendo a otras voces, ¿no? A mí, pues, como ustedes saben, y bueno, Noé, tú trabajaste en Nudo Mixteco, para mí es un privilegio haber podido participar como productora en el largometraje de Ángeles Cruz, porque es una voz necesaria, está hablando desde adentro de su comunidad, de una comunidad indígena mixteca, y es una voz necesaria, pero a la vez también me parece necesaria la voz de Federico Secchetti, hablando de los Láricas, o ahorita está hablando de los Rarámuris, está haciendo una película que tiene que ver con los Rarámuris, ¿no? Siento que se está abriendo, pero es muy lento el proceso, y de repente a mí, y quisiera que reflexionáramos un poco de eso, es delicado el asunto, pero me gustaría que lo tocáramos para no dejarlo. Me parece que donde tenemos más problemas en el cine comercial, en el cine entretenimiento. Siento que en el cine autoral, en el cine, como le dice la gente, cine festivalero, hay una necesidad de ser más crítico, hay una necesidad de poner más afuera las cosas, incluso a ustedes como actores creo que en ese lugar les llegan como personajes a lo mejor más interesantes, más tridimensionales, menos estereotipados, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el cine comercial? Porque al final de cuentas, el público, hablando de el público como esta gran masa compra boletos, ¿no? Que no lo es, pero el público pues es lo que consume. Y el cine comercial de repente parece estar como súper encasillado, más allá de que sean los mismos actores, que es lo que la gente dice, voy a quitar esa parte, sino el hecho de que son los mismos personajes, no los mismos actores, son los mismos personajes reproduciendo estereotipos tremendos, o sea, y que no se trata de dar la vuelta al mundo, Mónica, estoy de acuerdo contigo, que no se trata de ahora o sea, todos los personajes van a ser los actores morenos en lugar de los actores blancos, o sea, que hay que ver todas las realidades y hay que entrarle a un mundo cinematográfico más diverso, más claro. Pero ¿qué pasa con ese cine comercial? ¿Qué tendría que suceder? Porque también hay un tema muy raro, ¿no? Porque el público va a ver cosas, pues, que no los representan, la verdad, ¿no? No sé, o sea, a mí me preocupa mucho eso, porque ese es el cine que ve más gente, ¿no? Yo creo que también tenemos que, hablando de responsabilidades, también se tiene que responsabilizar las compañías distribuidoras, ¿no? Quienes otorgan los apoyos, ¿no? También se tienen que responsabilizar en ese sentido y en el tema, pues, ¿no? Porque si bien es cierto que este cine festivalero, pues, si le llega a la Cineteca a dar apertura para exhibirse, pues ya la hizo, pues, ¿no? De otra manera se queda ahí encasillado, enlatado, y entonces poca gente tiene acceso a esa otra visión, ¿no? Yo
por ahí hay una película en la que trabajé hace mucho tiempo, filmada en Guerrero, de Odín Salazar, me parece, que se llama Burros, y que no sé qué premios ganó en el Festival de Guadalajara. Nunca se exhibió, ¿no? Y ahí sigue, pues. 8 de cada 10 lleva 4 años, y no 3 años, y no se ha podido exhibir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también el problema de la exhibición es también bastante fuerte, y que yo creo que deberían de hacerse por lo menos responsables los distribuidores, porque de momento para allá iba. El cine comercial, pues sí está no demasiado, sino mayormente exhibido, pues, ¿no? Y entonces, pues es el público pues consume también lo que le exhiben, y de momento es ese cine comercial al que tiene acceso, y entonces pues cree que esos personajes deben de ser de esa manera, y por eso es necesario como repetirlos y ver incluso a los mismos actores siempre, ¿no? Y a lo mejor a partir de ahí empiezan a medir su parámetro del cine bueno o malo que se hace, ¿no? No sé, bueno, digo. Sí, no, el tema del problema de la exhibición, pues otro temota, ¿no? Es que se exhibe y a qué se le da espacio, ¿no? Pero la gravedad no está, o sea, hablando de este tema, la gravedad no está nada más en eso, sino en el tipo de discursos y el Claro. tipo de posturas que se plantean, ¿no? De repente, hablando otra vez de estereotipas, bueno, de hacer estereotipos, ¿no? De que los personajes son estereotipos hasta ridiculizados, pues, de todo, no sé. Mónica, ibas a hablar y te interrumpí. No. Más bien estaba intentando como entender lo que mencionas. Es que sí, hasta pareciera que en el cine hay estatus y hay clases y hay, o sea, es como rarísimo, porque, o sea, yo el cine comercial, pues no lo he tocado, no me interesa, y tampoco lo veo, lo consumo. Siento también que ese es otro terreno en el que me cuesta pensar en una vía de arreglo. Creo que hay también algo que tenemos que contextualizar, que es las redes sociales, y que es también el streaming, y que también eso permite un acceso a una, pues, diversidad de contenidos, pues sobre todo generado por esta compañía que todos conocemos, y que hace que también esta cuestión de lo inmediato se vaya volviendo como pues más acaparable y más consumido, porque ahora la industria del cine, en la distribución de lo que decía Noé, no solamente son estas películas que se quedan enlatadas, sino estas películas que solamente las ponen en la Cineteca un fin de semana y que después van a festivales, pero siento que, o sea, creo que lo más importante, lo popular no quiere decir que sea bueno, ¿no? Y creo que hay que encontrar, no sé, la manera también de que este tipo de cine llegue de maneras más rápidas, o se pueda proyectar en comunidades, y creo que eso lo están haciendo pues los festivales, lugares pequeños como Cinetó en Oaxaca, ¿no? Que pues permite educar a una comunidad en una cuestión cinematográfica, y que niñes van a la sala de cine. Creo que se tiene que empezar como desde muy, muy pequeños, incluso en esta educación cinematográfica y en este análisis de contenidos, y por eso también lo que decía Noé, ¿no? Descentralizar esta cuestión, descentralizar también la distribución, y que también pues podamos cada vez accesar
más personas. Por eso es tan importante la labor de Luna Marana en Oaxaca y de Yasnaya Aguilar también, que habla de estas cuestiones lingüísticas en el cine y que hace un análisis como mucho más complejo de las posibilidades de contenidos que se pueden generar, educando a su comunidad. Creo que en eso yo veo mucho más esperanza, en pequeños núcleos descentralizados, como dice Noé, donde personas podamos involucrar a nuestra comunidad en los contenidos y pues que no sean pues cine comercial, porque pues el cine comercial yo creo que de lo más lo que más genera un desconocimiento y una reafirmación de los estereotipos y que no nos permite a las niñas, a los niños, a los niñes tener esos imaginarios, ¿no? De que, por ejemplo, la representación no solamente está dentro del cuadro, está fuera del cuadro. El que haya una cineasta indígena, el que haya actores y actrices indígenas, incluso que sean portadas de la Vogue como Yalitza Aparicio, eso también crea nuevos imaginarios y crea también dignidades y referentes y pues sí, o sea, el cine comercial no creo que funja esa, pues esa, que tenga esa capacidad, ¿no? De generar conocimiento y referentes para nuevos imaginarios. Sí, bueno, pues es bien difícil en una hora y cachito abarcar todo lo que se podría abarcar del tema y seguir hablando del tema. Espero que la siguiente vez que hablemos de esto lo hagamos con un mezcal y pudiéndonos dar un abrazo. Creo que es para mí un tema que ya traigo hace mucho tiempo, la reflexión respecto a esto. Creo que es necesario elevar el nivel de la conversación. Mónica hablaba ahorita de las redes sociales. Las redes sociales son un fenómeno particular, interesante, maravilloso en términos de muchas cosas, pero también fatal en términos de que las discusiones pueden estar a un nivel muy elemental. Lo hemos vivido las últimas 2 semanas. Hay una discusión bastante ridícula respecto a ciertas cosas, porque se pone en un nivel muy superficial la discusión, y a mí era importante que no entráramos a esto en ese nivel, ¿no? Así que, que habláramos un poquito más, con más carnita y no con la simplicidad de decir las cosas de cierta manera. Yo creo que es importante, además de hacernos responsables del discurso que generamos, de los proyectos que hacemos, de las decisiones que tomamos como creadores, ser parte de la conversación permanentemente, ¿no? Estar ahí en la conversación, sacar el tema cada vez que se pueda, no necesariamente en una obra cinematográfica, sino permanentemente, estar hablando de esto, porque es la forma de que todos entremos en la conversación y podamos ir cambiando las cosas en todos los niveles y en todos los ámbitos complicados, llámese racismo, llámese machismo, llámese clasismo, llámese pobreza, llámese violencia, ¿no? Entonces, pues bien padre hablar con ustedes, los extraño échanos de verdad un mezcalito por ahí. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos vamos? Algo como para cerrar así, de esas frases lapidarias y contundentes con las que nos tenemos que ir de una mesa como esta. Yo me quedo con la responsabilidad de asumirnos como parte de una sociedad que vive en un racismo muy, muy encarnado, y entonces hacernos responsables para irlo desarticulando desde el yo personal, pues, empezando conmigo. Si yo no me reestructuro, si yo no me reinvento en este tema, pues entonces de nada sirve que quiera yo analizar o quiera yo criticar otras obras o otros puntos de vista si no empiezo conmigo. Yo me quedo con el orgullo de ser quien soy, de ser una mujer indígena que no ha ganado lo que ha ganado, que no le ha sido fácil, pero que me siento muy orgullosa de ser parte de esta industria, de generar, de pensar, de concientizar, de reestructurar, de equivocarme, de tener amigos y amigas como los que tengo, de crear con personas tan importantes como
para mí, como son las personas con las que trabajo. Entonces yo sí me quedo con el orgullo de ser parte de esta industria, de ser parte del cine mexicano, y que yo creo que México y las culturas indígenas con las que yo me identifico como zapoteca, pues creo que tenemos mucho que compartir, y estoy orgullosa de que tenga esa voz y esa capacidad para seguir luchando en contra de esto que nos atropella, de esto que nos hace desiguales y que nos hace menos, ¿no? Yo no soy menos, yo soy más, y estoy súper contenta de morena, de ser indígena, de ser mujer, y de estar aquí hablando con Lucía y con Noé, que los admiro muchísimo y los quiero mucho, y yo sé que juntos podemos transformar el mundo. Ay, sí. Pues muy bien, muchas gracias a los dos, estuvo padre, podríamos seguir mucho tiempo, pero bueno, ya nos tocará en otro contexto. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí escuchándonos y viéndonos. Obviamente, creo que en nombre de los tres agradezco a la Filmoteca La UNAM, a la Cátedra Bergman, a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, por hacer estas mesas, por darnos estos espacios, por invitarnos a la reflexión, por el esfuerzo que hacen todo el tiempo por el cine nacional. La Filmoteca siempre es un lugar en donde esas películas que no tienen otro espacio siempre tienen espacio en la Filmoteca. Pues gracias a todos, y para recordarles, pues me despido invitándolos a que el jueves que viene, jueves 12 de noviembre, se avienten otra vez la charla de Jueves en Casa Buñuel. Van a estar Joaquín Cosío, Luis Alberti y Bruno Bichir para hablar de cómo construir personajes masculinos. Creo que va a estar bien interesante, creo que hay que oírlos, y pues muchas gracias, chicos y chicas, perdón, yo lo de chiques todavía me cuesta un poco de trabajo, no me sale. Y nos vemos pronto, y espero nos podamos abrazar pronto. Bye. Un abrazo al público. Adiós.